Las soluciones que hoy estamos presentando se dirigen concretamente a estas zonas periurbanas y estos barrios populares. Normalmente se centran con poblaciones de bajos ingresos y presentan diversos modelos que se han dado en Latinoamérica que aspiran a ser esas soluciones de saneamiento sostenible tal y como lo define Susana, cumpliendo todos aquellos criterios. Vamos a ver entonces estos modelos hoy teniendo en cuenta su viabilidad económica, su adecuación tecnológica e institucional y también esa protección al medio ambiente a través del reuso de las aguas residuales. Unas normas básicas para el webinar sería que os pediría a todos los participantes sería poder mantener en mute el micrófono mientras estamos realizando el webinar y por favor cuando deseen hacer una pregunta simplemente háganlo en el chat, ya que tanto Lourdes como yo nos encargaremos de poder transmitir esas preguntas tras todas las presentaciones. El modelo va a ser que se van a realizar primero las 3 presentaciones de los 3 experiencias y posteriormente pasaremos a un espacio de discusión y preguntas donde se puede hacer esa contribución, sobre todo a través del chat, será la forma en la que canalicemos. Paso, por tanto, un poquito a la primera presentación. Comenzamos con Condominium. Condominium es una organización creada por el doctor Melo, que es el creador del sistema condominial, un sistema en red que nos va a contar Deise Coello, que es ingeniera civil y es la actual directora de Diagonal y socia de Condominium. Nos va a explicar un poquito cómo el diseño y cómo se hace, el modelo de ejecución de los sistemas condominiales que han tenido una gran acogida en Latinoamérica y se han implementado a gran escala en ciudades como Brasilia. Y es una solución que integra tanto esa parte técnica como toda la parte de participación comunitaria y cambio de comportamiento. Sin más, les doy de nuevo las gracias y le paso la palabra a la ingeniera Deise Coello. Muchas gracias. Inicialmente, me gostaria de agradecer a coordenação de Susana por la invitação e a todos os que estão presentes em esta web por ter a oportunidade de intercambiar conhecimentos sobre saneamento com vocês, brindando a nossa discussão uma síntese dos conceitos da metodologia do sistema condominial que assegura o saneamento inclusivo. Empiezo con una breve contextualización que Célia ya habló un poco de la dramática situación del saneamiento en el mundo, destacando algunos datos, como el agua potable, a los 50 millones de personas en Latinoamérica no tienen acceso, y en el mundo 3 de cada 10 personas tampoco ascienden, y las que más sufren son la población rural, que pierde milhões de horas ao ano caminhando em busca de água. Brasil, um país muito grande, desafortunadamente, quase 40% de sua água tratada do país se perde devido a fugas em las tuberías, conexões clandestinas e erros de medição. Respeito às águas residuais sanitárias, 6 em cada 10 pessoas não contam com saneamento seguro, dado da ONU. Incrivelmente, no século XXI, 892 milhões de pessoas, principalmente em áreas rurais, defecam ao ar livre. Em Brasil, há déficit de mais de 1,5 milhão de inodoros a ser construído em los imóveis que não contam com esse serviço. Em termos de recolocação e tratamento, o Brasil ocupa em 11º lugar entre os países analisados por CEPAL, de los 17. E quais são os problemas crônicos e os aspectos críticos dos sistemas convencionais que contribuem para generar esse estado quo? Em termos de los problemas crônicos, são muitos, pero vou a nombrar 2 muito desafiantes.
a insuficiência de recursos financeiros e estado de pobreza da população. População essa que tem uma potência política e econômica baixa para lutar por soluções. Eles vivem na periferia das cidades, em espaços com pouco ou sem urbanização ou nas zonas rurais. E os aspectos críticos do sistema convencional, que também contribui a essa situação, também posso mencionar dois, además de outros. Primeiro, as grandes perdas de água, que alimentam a busca sempre da próxima fonte. Como disse José Carlos de Mello, que criou o sistema condominial, que se hallam cada vez mais distante, lo que conlleva a maiores custos para a implantação das obras e dos serviços de mantenimento, principalmente pela utilização de energia elétrica. E também as altas inversões em sistemas alcantarillados por sistemas convencionais, provocada por necessidade de máximas extensões de tuberias, grandes escavações, remoção de interferências de rocas, porque, em geral, é o último sistema a chegar, rebarramento de capa freática e, especialmente, a dificuldade de atenção às ocupações periféricas ou rurais, además das dificuldades de gestão, sobretudo na operação. Em muitos países, também, devido à legislação ambiental, há dificuldades de reuso de efluente do sistema de alcantarilhado. Então, na busca de alternativa para enfrentar o grande desafio, o engenheiro Mello criou em los anos 90 a metodologia condominial, inicialmente para o sistema de alcantarilhado. Este sistema, ele se adapta a qualquer urbanização, especialmente aquelas desfavoráveis ao sistema convencional. Atende, como citou Célia, ricos e pobres na experiência de Brasília. Reduz custo de implantação da rede, 40% para alcantarilhado na média e 70% para a água. Ademais da redução na sua implantação de transtorno, dificuldades para os residentes. E o suministro de água potável e a recolecção das águas residuais hace por las aceras ou passeio, com redes menos profundas, com menos profundidade e de construções mais simples. E chamamos essas redes de los ramales condominiais. Contribui também ao controle de perdas de água, o sistema de água, promove o diálogo entre os atores institucionais, políticos, e a sociedade, a população, facilita o gradualismo das soluções e promove a democratização. É, portanto, um sistema técnico-social e, por lo tanto, uma búsqueda de energias que pode contribuir com a universalização. E como funciona o sistema? Mira, imagina uma área urbanizada com manzanas, quadras bem definidas. O ramal que sale da primeira propriedade e vai hasta a calle se conectar, que muitas vezes está na profundidade de 2, 3 metros. Não consigo voltar. De 2, 3 metros, ele pensa melhor e já não quer ir a esta rede. Decide volver-se a seu lado, porque será menos profunda esse ramal e será mais fácil chamar os vizinhos para que as águas residuais da manzana sejam recorridas por la acera que se conecta à rede de recolecção em um ponto mais baixo de essa manzana. Então, a situação queda assim. E, por conta dessa situação, com essa iniciativa, já não há necessidade de
de algunas redes de las calles. Las manzanas vecinas les gusta de la idea y todos deciden recolectar sus aguas residuales por el ramal llamado de condominial de acera, para conectarse a la red de recolección de calles solamente en un punto. Entonces, este es el resultado que tendremos. Menos redes en las calles y la recolección de aguas residuales será más sencilla y económica. Pero supongamos que si la topografía de la manzana tiene una pendiente, como se muestra en esta figura en la foto. El ramal condominial, esta foto, el ramal condominial se mezclará de acera para donde está viniendo la pendiente y de fundo de lote para los inmuebles, las casas que tienen su frente más alta de que la parte detrás del lote. Y también puede ocurrir de la pendiente ser toda hacia el centro de las manzanas. Entonces, el ramal condominial tendrá que ser de fundo del lote todo, porque esto es la única manera de contemplar esa zona por las condiciones topográficas. Entonces, o utiliza el ramal mezclado, mixto, o totalmente de fundo de lote, especialmente cuando las soleras de las casas están mucho abajo de las calles. Pero hay otra situación que es cuando se encuentra una área consolidada como esta, todavía un poco desordenada. Entonces el ramal se llamará el ramal que pasa por donde puede. Por ejemplo, por callejones. Este es el ramal. Así, las manzanas, o la cuadra, o lo bloque, o lo que sea que que le substitua com um conjunto pequeno de edifício, são a unidade de enfoque do sistema. Tanto para o trabalho técnico, também para o trabalho social que vamos mirar mais adelante. Este é um exemplo de um projeto que hicimos para Nicarágua, o qual substituiu o projeto de alcantarillado convencional, tendo em conta a redução da rede de las calles. Mira, em todas as manzanas há um ponto de salida onde há uma conexão com a rede. Então, isto provoca a redução de los custos de dificuldades e transtorno para a implantação do sistema. Acá também há outro exemplo de custo que fora projetado para uma cidade em minha província, cidade de São Lourenço, onde a cidade está acima do solo com roca. Então, hicimos o projeto convencional. Os custos estão em real, pero en la época, que foi o ano de 2016, $1 era igual a R$3,40. Então, mira, a quantidade de rede coletora, um pouco de ramal condominial e as conexões domiciliárias, aquele ramal que saía da propriedade hasta a rua, fora em torno de 55 quilômetros. Pero o custo total de 4.380.000 tinha muita escavação em rocas. Ao utilizar a metodologia condominial, a quantidade de rede diminuiu, de ramal aumentou, pero não há mais ramal para conexão domiciliária. E a extensão é muito cerca de la extensão de convencional. Só que toda essa rede é menos custosa
E o custo total é de 2.722.000. Então, isso prova que é em torno de uma redução de 40%. Adotando a metodologia condominial, é sistema de coleta, porque as estações de bombeio e as estações de tratamento são iguais, com seus processos, com seus tamanhos, iguais a de los sistemas convencionais. E o sistema de água? É o mesmo conceito, pero mais simples, porque a rede funciona bajo pressão, então é uma rede que também está mais arriba. As tuberias podem ser mais pequenas para os ramales de alcantarillado. Trabalhamos com 100, 150, a depender de quem hace a operação. Acá, por exemplo, em Bahia, Salvador, utiliza 150, pero os ramais de água são o suficiente para trazer água para aquela manzana, aquele conjunto de imóveis. E tudo isso é dimensionado para chegar água a uma pressão de 6 ou 8 metros de coluna de água, conforme queda a definição do operador. Pero o que tem de diferença é que pode, para cada manzana, utilizar uma válvula de serra e um medidor de fluxo, porque isso ajuda ao controle de perda. E que a quantidade de água que se suministra a esta manzana, em comparação com a quantidade que se está utilizando por cada usuário através de los contadores de água, é uma equação que podes, assim, controlar se há alguma fuga, se há alguma conexão clandestina em essa manzana. E se há um conjunto de manzana, podes também insertar fazer uma isla hidráulica e também pode medir-se para que o controle de perda seja muito mais efetivo, como, por exemplo, em esse ponto. Bueno, o sistema condominial é um sistema participativo, porque todo o sistema empieza en la casa. Entonces, tiene que conocer la realidad. El proyecto ejecutivo es hecho en campo, en la escala de 1 para 1. Entonces, el conocimiento de la realidad, a través de la realización de estudo, caracterización de la realidad de la intervención, usa essa caracterização como fonte de informação para as estratégias para o trabalho que se hace de adesão, de lealdade, de que o usuário permaneça depois da implantação do sistema por todo o tempo conectado ao sistema. Então, é necessário adaptar o que se pode adaptar, generando conhecimento de los técnicos com o conhecimento da população. E é importante fazer, ao início, a mobilização, para criar um ambiente propício para o início do projeto. Tienes que ir onde está a gente. Por exemplo, essa é uma missa em uma igreja. Mira, acá está o padre sentado, escutando a técnica, falando de saneamento, de sistema condominial. Então, é importante não só conhecer a realidade física da zona, da comunidade, da cidade, como também a realidade social. Definir grupos e falar com eles em função de suas características. E a participação se basa no entendimento entre as pessoas. A verdadeira participação que se leva é de onde tem
la escucha de las personas, en que las personas se involucren con la implantación para que a partir de la implantación permaneça en la operación del sistema. Entonces, es necesario hacer ese proyecto en campo, en una escala de 1 para 1, haciendo un diálogo con la población a través de una mensaje clara y verdadera. Y la reunión condominial, que la manzana, ella ya se transforma en el condominio, como si tiene un edificio de un predio. Entonces, las personas de aquella manzana o de grupos de inmuebles donde es posible reunir su recolección y ligar en la red en un punto más bajo, entonces hace las reuniones condominiales explicando a las personas cómo va a ser su sistema. Por ejemplo, acá en Brasil, en una ciudad, utilizamos una metodología de las personas construírem uma maquete. Então, hacía a casa de senhor Pedro, de Dona Maria, cada um ia insertando na maquete sua casa, a tuberia, para que compreendesse melhor como o sistema vai funcionar. E é a ferramenta mais representativa do diálogo com a população, é a reunião condominial por manzana. Então, essas reuniões se discutem regras de acesso iguais e justas, respeitando as diferenças existentes entre as comunidades, principalmente considerando os mais vulneráveis. Regras claras para que os usuários os compromissos adquiridos de sua responsabilidade. É importante que esse trabalho social de discussão com a população e toda a sociedade da cidade, das instituições, genere adesão dos usuários, o compromisso e sua retenção ao sistema. Então, é processo de educação que deve ser construído com esses usuários e não para os usuários. Eles têm que ser partícipes do processo e fazer trabalho de co-criação com eles e de corresponsabilidade. O trabalho social não deve encerrar em desenho ou em la obra. As questões de adesão é importante, pero a operação traz a sustentabilidade ao sistema. Então, é importante que se trabalhe o compromisso e lealdade. Algumas experiências muito importantes. A primeira é uma experiência que o BID está fazendo uma grande inversão em minha província, Pernambuco, para fazer saneamento alcantarillado em la cuenca de dos rios mais poluídos do Brasil, que é o rio Iporruca. Então, a primeira cidade, que é uma cidade de características rurais, queda na região agreste do estado de Pernambuco, cerca do sertão, que tem um IDH baixo, então a gente são pessoas, população pobre, mais ou menos com quase 8.000 habitantes. O sistema condominial foi implantado nessa cidade entre os anos de 2015 até 2016, e a condomínio, junto com a Diagonal, os projetos executivos de los ramales condominiais, e também, por decisão da empresa, da companhia de saneamento, que se chama Compesa de Pernambuco, os indicativos de projeto de las ligações intradomiciliares. O projeto financiou, né? O usuário não pagou por esse trabalho. E, com isso, ao final da obra, 92%
da cidade estava conectada ao sistema. Então, todo o traçado do ramal condominial foi discutido em las reuniões condominiais e decidido com os usuários de cada manzana, assim como sua conexão. O trabalho social representou 12% com todo com os projetos, com o acompanhamento de obra. A Compesa tomou uma decisão de fazer o coletor principal uma das duas estações de bombeio e, ao tempo que ia fazendo a obra da rede, também fazia a obra em las casas de los usuários e ia conectando as casas ao sistema. E na estação de bombeio fazia uma sucção e levava para uma cidade cerca chamada Caruaru, que muita gente conhece no mundo como a cidade de uma dança típica em meu estado chamada forró. Outra experiência é a experiência de Salvador, Salvador de Bahia. Salvador é a capital de Bahia, tem uma topografia com alta pendiente, uma população de quase 3 milhões de habitantes, com ocupação urbanizada e desordenada, como mostra essa foto, renda alta, média e baixa. E tem muitas regiões, muitas zonas com acessibilidade difícil e densidade muito alta. Então, o programa Bahia Azul é implantado em anos de 90, com sistema de alcantarilhado condominial, beneficiou 1.342.883 habitantes, praticamente a metade na época, porque hoje é 2.800, porque houve um crescimento da população, com uma extensão de rede de 1.279 quilômetros e quase 400.000 conexões. Hoje, a companhia que opera o sistema de Bahia, chamada Embasa, só adota o sistema condominial em toda a cidade, em toda a Bahia, outra cidade, não somente Salvador, como Camaçari, uma cidade que tem muitas indústrias. Então, hoje, Embasa só trabalha com sistema condominial. E Brasília, a capital do país, com quase também 2.900.000 habitantes, com renda alta e média e baixa, pero uma ocupação mais ordenada, começou com a implantação do sistema condominial, também em anos de 90, em 1991. E hoje tem em sua estrutura de gestão uma gestão de mobilização comunitária, uma gerência de mobilização comunitária. Em essa gerência se desenvolve a mobilização técnico-social para a implantação de todo o sistema e realiza a adesão da gente e os projetos executivos de los ramales e das redes. Hoje, Brasília é a cidade mais saneada do Brasil. E Brasília decidiu por uma coisa: o ramal predial que sai da propriedade e ia hasta a rede da calle, cobra do usuário esse ramal, que passa a ser ramal condominial, recorda da figura inicial das pantalhas, e quando a renda é alta, vem, depois que implantar o sistema, em la conta do usuário. Não somente o pago por el uso, mas el pago também por esse ramal. E se a população tem renda baixa, eles têm um sistema de microcrédito. E se é uma população mais vulnerável, com tarifa social, eles não cobram. Então, com isso, eles trazem recursos financeiros para ampliar o sistema. Este é o formato de Brasília. Salvador
trabalha sem fazer essa cobrança do ramal, cobra solamente por la operação. Itacaimbó, a Compesa resolveu, por ser uma cidade pobre, entrar para fazer a intervenção desde a casa. Então, são experiências distintas, pero o resultado sempre é muito positivo. É resultado de adesão ao sistema real, porque o que se mira aqui em Brasil também é que há muitos sistemas que são implantados, especialmente convencional, pero as redes estão ociosas, não estão com seus usuários, mesmo eles pagando, utilizando o sistema. Bueno, ao final, en una pantalla solamente del datos para los limites de concentrações de coliforme segundo a reutilização de efluentes tratados. Esses são os parâmetros que quero compartilhar com vocês, porque agora a Condomínio está fazendo um trabalho para o estado do Ceará de criar conceitos para o sistema de alcantarillado para as comunidades rurais. Então, estamos agora, nesse momento, fizemos todo o diagnósticos, encuestas censitárias em todas as casas de 4 comunidades situadas em região desse estado, comunidades rurais que quedam em um ambiente que há dificuldade de água. Então, a reutilização de los efluentes em la agricultura, por exemplo, é um hecho importante para essas comunidades. Sua relação com a água é muito importante. Então, esta web é muito também importante para avançarmos com essa situação. Bueno, dejo ao final uma frase que me gusta muito, que nunca sabes que resultados vendrão de tua ação, pero se não haces nada, não habrá resultados. Muchas gracias. Gratitude. Muchas gracias, Deise. Creo que me escuchan. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Les animo a los participantes a que nos hagan preguntas a través del chat. Las vamos a ir respondiendo luego tras finalizar todas las presentaciones. Y tanto Lourdes como yo vamos a estar recogiéndolas. Así que les animo a que nos vayan lanzando preguntas para luego poder analizar toda la discusión. Muchísimas gracias, Deise. Ha sido una presentación excelente y sin más vamos a pasar a la segunda experiencia que vamos a presentar. Nos vamos hacia Bolivia. Contamos para esta segunda presentación con Gustavo Heredia, que es el presidente del directorio de Aguatuya, y nos va a hablar de los sistemas descentralizados de tratamientos de aguas residuales, cómo pueden complementar a los sistemas convencionales centralizados y cómo aumentan también todas esas posibilidades de reuso y reutilización. Sin más, le paso la palabra. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias a Susana por organizar este webinar que está muy interesante. Muy buenos días con todos y todas, amigos de Susana Latinoamérica, que son parte de este webinar. Me han encargado hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en tratamiento descentralizado de aguas residuales. Entonces, la presentación que voy a hacer a continuación complementa muy bien lo que nos ha explicado la persona que me ha antecedido. Vamos a hablar específicamente del tratamiento de aguas residuales y voy a compartir mi pantalla para hacerles la presentación. Bien, tenemos en el mundo y también en Latinoamérica un gran desafío. Como se ha mencionado anteriormente, a través de los ODS, el compromiso es llegar a todos con servicios de saneamiento sostenible. Tenemos que mejorar las coberturas, sobre todo en las zonas periurbanas. En muchas ciudades las zonas periurbanas han ido creciendo de manera muy rápida, de manera muy desordenada sobre todo. Es interesante cuando se hace un análisis de cómo crece la población en el centro de una ciudad. Aquí tenemos la línea gris que nos muestra, es un ejemplo de una ciudad puntual,
pero vemos que el centro de la ciudad está creciendo como la línea gris y las zonas periurbanas de la misma ciudad crecen como se ve en la línea roja. Entonces, esto nos da una muestra de cómo los barrios van creciendo como hongos, muchas veces con muy poca planificación y de manera desordenada. Estas zonas periurbanas tienen algunas características particulares, como por ejemplo, hay grandes contrastes económicos entre población rica y población pobre. La densidad poblacional también es variable. Hay algunos lugares con alta densidad y otros con baja densidad. En algunos lugares encontramos condiciones topográficas adversas, como se puede ver aquí, por ejemplo, grandes pendientes. Esto dificulta la construcción, la implementación de sistemas convencionales de alcantarillado, sobre todo cuando hablamos de la construcción de emisarios grandes. Requiere muchas estaciones de bombeo, estaciones elevadoras, etc. Entonces, esta dinámica particular de las zonas periurbanas ha hecho que las soluciones convencionales prácticamente fracasen y las ciudades en muchos casos se quedan con una cobertura buena de alcantarillado en el centro de la ciudad y las zonas periurbanas se quedan a la espera de un alcantarillado que nunca llega. ¿Cuál es el resultado? Que estas poblaciones o no tienen alcantarillado o el alcantarillado que tienen no se trata. Y en este cuadro podemos ver cómo en países de renta media baja, como es el caso de la mayor parte de los países de Latinoamérica, están con cobertura de tratamiento de aguas residuales de alrededor del 28% solamente. Cuando no tratamos el agua residual de manera adecuada, entonces contaminamos el medio ambiente, generamos riesgo para la población, etc. ¿No? Lo irónico es que muchas veces los sistemas centralizados están, pero muchos barrios no llegan a conectarse a la red o esas redes no llegan a conectarse a una planta de tratamiento. Entonces, lo que necesitamos son soluciones más flexibles, soluciones apropiadas a esta dinámica de las zonas periurbanas que crece tan rápido y que es una realidad tan dinámica la que tenemos que atacar. El tratamiento descentralizado es una de estas propuestas. Básicamente, el tratamiento descentralizado implica que en lugar de tener una sola planta de tratamiento para una ciudad, podemos tener una serie de plantas de tratamiento, más de una, ¿no? Lo que vemos en la imagen, por ejemplo, es un municipio de 20,000 habitantes que podría tener tranquilamente una sola planta, pero va a ser difícil que todas las viviendas lleguen a bajos costos a esa planta de tratamiento. Entonces, en este caso, se ha descentralizado el tratamiento en 6 o 8 plantas para ese municipio. Hay una serie de beneficios que nos traen las plantas descentralizadas. Aquí puedo mencionar algunos. Por ejemplo, la flexibilidad en la implementación y la inversión incremental. Esto se parece un poco a la telefonía celular, por ejemplo. Cuando se desarrolla el mercado de telefonía celular, no se pone una sola gran antena para toda la ciudad, sino que se van poniendo antenas a medida que crece la demanda, a medida que aparecen los usuarios. Entonces, eso nos da una gran flexibilidad en la implementación. Es decir, se pone una antena celular donde hay mercado. En nuestro caso, ponemos plantas de tratamiento donde hay nuevas urbanizaciones, donde hay un hospital, donde hay un distrito urbano que está creciendo de manera acelerada. Así estén lejos del sistema centralizado. Entonces, por eso decía que va muy de la mano con el sistema de alcantarillado condominial, porque si se hace una red condominial, ¿no? Esta subred, digamos, puede ser conectada a un sistema centralizado de alcantarillado o puede tener su propia planta descentralizada, que es el tema que estamos hablando ahora. Cuando las plantas son más pequeñas y no son plantas gigantescas, tenemos más opciones tecnológicas, ¿no? Cuando hablamos de plantas grandes, básicamente o nos vamos a lo más económico que sería una laguna, o nos vamos a lo más avanzado cuando las normas nos lo exigen, como los activos, por ejemplo. Pero no hay mucho entre medio, mientras que cuando descentralizamos y las plantas son de menor escala, tenemos un abanico de posibilidades más grande. Cuando tenemos una serie de plantas en vez de solo una, distribuimos también el riesgo ambiental,
Porque si pasa algo con esa planta o hay una catástrofe, una inundación, un terremoto, etcétera, no tenemos todo el tratamiento en un solo lugar y el impacto ambiental de una emergencia de ese tipo sería menor si la distribuimos, porque no todas las plantas se verían afectadas de la misma manera. Finalmente, el descentralizar tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental, porque nos facilita el aprovechamiento de efluentes y los subproductos para el reuso. Y justamente este enfoque y la presentación que estoy haciendo en este momento tiene un componente fuerte de reuso. ¿Cómo planificamos estas plantas de tratamiento descentralizadas? Les voy a presentar el método que utilizamos en Bolivia con Aguatuya, pero básicamente la premisa es empezar por atrás, comenzar definiendo dónde va a terminar el agua tratada, si va a terminar en una laguna, si va a terminar en un río, si va a terminar en el mar, o qué uso final se le va a dar, que podría ser reuso para riego agrícola o algún riego urbano, ya sea parques urbanos, forestación, canchas de fútbol, etc. La ventaja es que al descentralizar los caudales no son muy grandes, entonces es fácil reutilizar esos caudales para distintos usos o, en último caso, infiltrar. Entonces, partimos por definir cuál va a ser el uso final del agua tratada, el destino final del agua tratada. Entonces, utilizamos esta heurística básicamente para planificar nuestras plantas de tratamiento. Comenzamos por determinar la necesidad de reuso o disposición final. En base a eso, se define un set de requisitos de tratamiento. En base a esos requisitos de tratamiento que debemos cumplir, evaluamos distintas alternativas tecnológicas. Cada alternativa va a tener un footprint diferente, o sea, va a usar más o menos metros cuadrados per cápita para tratar el agua. Y eso debemos comparar con las condiciones de espacio que tenemos disponibles para la implantación de la planta. Si tenemos espacio, bueno, seguimos con el diseño y el análisis. Si no, entonces tenemos que evaluar otras alternativas tecnológicas. Una vez que hemos seleccionado algunas tecnologías viables, desde el punto de vista de que cumpla los parámetros y haya el espacio suficiente, entonces hacemos un análisis de costo anual equivalente y más adelante les voy a explicar a qué nos referimos con esta forma de costeo o de análisis de costo. En base a eso seleccionamos la opción con el menor costo anual equivalente y luego, lo más importante, tenemos que asegurar que alguien sea capaz de cubrir esos costos. Entonces, ya sea el gobierno municipal, ya sea la empresa de agua, ya sea los usuarios, si es que es vía tarifa, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de costo para ver cómo se van a cubrir los costos totales, tanto de inversión como de operación y mantenimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales. Si tenemos cómo cubrir los costos, entonces implementamos la planta de tratamiento. Entonces, como comenzamos por atrás y nos importa mucho el tema del reuso, entonces voy a comentar un poco acerca de qué quiere decir este enfoque de reuso. Aquí podemos ver una planta de tratamiento que está atendiendo un centro urbano de 20,000 habitantes y podemos ver en la parte de atrás de la planta todos estos maizales que básicamente están a todo alrededor de la planta, ahora como 60 hectáreas que están siendo regadas con aguas residuales tratadas. Para explicar el tema de reuso, partamos de la lógica tradicional del saneamiento hidráulico, donde tenemos una lógica bastante lineal que comienza con el usuario, está el sistema de alcantarillado, el tratamiento y la disposición final. Entonces tiene un comienzo y tiene un fin. Básicamente esta lógica lineal nos dice debemos descargar las aguas residuales en un curso de agua tratando de contaminar lo menos posible y nada más. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, es deseable cambiar este paradigma, cambiar esta lógica lineal, porque en realidad lo que estamos haciendo con el saneamiento es, primero, traer nutrientes del campo hacia la ciudad en forma de alimentos, consumir esos alimentos en las ciudades y excretar en inodoros que luego van a llevar las aguas residuales con una alta carga orgánica hacia un cuerpo de agua.
previo tratamiento y finalmente la eliminación. Entonces, si cambiamos esa lógica lineal por una lógica más circular, en la que nos preocupamos de recuperar los nutrientes, ¿no? Entonces, lo que normalmente son aguas negras, carga orgánica alta, lodos fecales, etcétera, pueden convertirse en agua de riego, fertilizantes, energía y combustible que puede ser aprovechado. Lo que era un problema puede convertirse en recursos. Entonces, este es un sistema mucho más sostenible de saneamiento. El tratar de cerrar los ciclos del agua y los ciclos de nutrientes de manera apropiada para aprovecharlos en lugar de contaminar las aguas. Como les mencionaba, existe una serie de tecnologías distintas. Se diseña un tren de tratamiento y para cada componente del tren de tratamiento existen varias opciones. Podemos ir desde un tratamiento muy básico y sencillo utilizando procesos naturales, procesos simples. Eso se puede ver al lado izquierdo de la diapositiva. Y entre los ejemplos de procesos naturales tenemos las lagunas, disposición al terreno directamente como riego, los humedales, etc. Y si nos vamos al otro extremo, en el lado derecho tenemos los tratamientos más complejos, más intensivos. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio aquí? Si nos vamos a las tecnologías más simples, vamos a necesitar mayor superficie, pero menor consumo de energía. Y si nos vamos a los tratamientos más complejos, entonces vamos a poder tener plantas mucho más compactas, pero que nos demandan mayor energía. Entonces, ¿cómo se ven estas plantas descentralizadas? Aquí tengo algunos ejemplos. Se están utilizando en todo el mundo, por supuesto, en zonas urbanas, en zonas periurbanas. Esta parte es una foto en Europa en este caso. Son humedales artificiales en pleno centro urbano, ¿no? Entonces se pueden utilizar como jardineras. Se ve esto en hoteles, en condominios, en universidades, etc. Este es un ejemplo bonito que tengo de Santiago, de Chile. Esto está fuera de la ciudad, a unos 45 minutos, una hora de la ciudad de Santiago, y es la planta de tratamiento de aguas residuales para un resort casino. Entonces, como este casino queda lejos de la red convencional centralizada de la ciudad de Santiago, tiene su propia planta de tratamiento descentralizada. En este caso, esto es para una escuela y que además recibe agua de las casas aledañas. Esta planta es en Japón para una comunidad que igual quedaba en cierta forma lejos del emisario principal, entonces tiene su propia planta de tratamiento, en este caso para 2,000 habitantes, entonces una planta relativamente pequeña. Cuando hablamos de plantas descentralizadas, no hay una definición clara, ¿no? Pero lo que nosotros normalmente nos referimos es a plantas de tratamiento entre 1,000 y 100,000 habitantes. Entonces, no estamos hablando de plantas de 500,000, 1,000,000 de habitantes, pero tampoco estamos hablando de soluciones individuales, ¿no? Sino que son para grupos de casas entre 1,000 y 100,000 habitantes para darle algún tipo de dimensionamiento. Esta es una combinación que también estamos utilizando ahora. Es una combinación muy interesante de reactores anaerobios de flujo ascendente seguida de lodos activos, lo que nos permite tratar agua a bajo costo, pero a la calidad final igual a la que si tuviéramos una planta de solo lodos activos. Este es otro ejemplo bonito con una tecnología muy sencilla y de muy bajo costo. Tenemos primeramente reactores anaerobios compartimentados, horizontales, estos en fibra de vidrio en este caso. Esta planta es en Cochabamba, en Tolata, seguidas de una combinación de humedales de flujo horizontal y humedales de flujo vertical. Nos da una calidad de fluente muy buena. Les voy a mostrar enseguida los datos de monitoreo, de eficiencias y a bajo costo. Entonces, hablando del costo, cada tecnología tiene su propio costo. Y la idea es bajar los costos a lo menos posible. Entonces, veamos aquí el método que utilizamos y que recomendamos. Y al final de la presentación les voy a dejar una serie de recursos para que ustedes tengan acceso a estas herramientas y puedan analizar costos y comparar de la manera en que lo estamos haciendo. Esta es una planilla que nos ayuda a
elaborar un análisis de costo anual equivalente. ¿Qué es el costo anual equivalente? Es básicamente convertir todos los costos que implica el tratamiento a un solo número, es decir, a dólares por metro cúbico o a dólares per cápita por año. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, al lado izquierdo tenemos el detalle del CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? Es la inversión de la planta. Entonces, en la planta que les estoy mostrando, en este caso, cuesta básicamente $500,000, $488,000. Esa es la inversión. Pero para mantener esa inversión en el tiempo, necesito $33,000 al año. Cada año para que ese capital, esos activos, se mantengan en el tiempo y se repongan de manera apropiada. En el lado derecho tenemos el detalle del OPEX. El OPEX son los gastos de operación y mantenimiento. Entonces ahí está el consumo de energía, el operador calificado, el ingeniero especialista, el monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces son los costos recurrentes que pueden ser mensuales, diarios, anuales, etcétera, pero que se pagan continuamente. Entonces la suma de esos costos va a ser nuestro costo total y podemos llevarlo al año. Entonces, y per cápita. Entonces, en este ejemplo nos sale que el costo total de esta planta es de $8 por habitante por año. Una parte de eso es la parte de mantenimiento de capital y la otra parte es la operación y mantenimiento. Ya uno ve después qué va a ir a la tarifa, ¿no es cierto? Esa es una discusión diferente. Pero lo más importante es primero transparentar los costos reales totales. También se lo puede convertir a costo por metro cúbico de agua tratada, en este caso 25 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua tratada. Las eficiencias que estamos obteniendo con estas plantas descentralizadas, que son de tecnología relativamente sencilla, podemos ver los principales parámetros que monitoreamos al lado izquierdo de la pantalla. La línea naranja es el DQO. Cuando trabajamos en zonas periurbanas, y en el caso de Bolivia esto es muy sobresaliente, las concentraciones son muy altas. Estas plantas estamos entrando con niveles de DQO de aproximadamente 800 a 900 miligramos por litro, niveles de DBO de alrededor de 400 miligramos por litro, y vean cómo al pasar por la planta esos niveles de carga orgánica, DBO, DQO, salen con, en el caso del DBO, 90 miligramos por litro, en el caso de DBO, 15 miligramos por litro, y en el caso de sólidos suspendidos con 13 miligramos por litro. Entonces, las eficiencias que se logran son iguales a las de una planta grande, convencional, normal. Estamos con eficiencias del 97, 90 y 96% respectivamente, lo que nos permite cumplir con la normativa ambiental para descarga. Ahora, fíjense que este tipo de plantas, al menos las que hemos estado usando hasta ahora, no son eficientes en cuanto a la remoción de nitrógeno y fósforo. Pero en este caso, como tenemos el enfoque de reuso y las aguas tratadas están siendo no dispuestas a un cuerpo de agua, a un lago o un río, sino que son dispuestas al terreno para riego, entonces el terreno y los cultivos nos permiten terminar el tratamiento y más bien aprovechar el nitrógeno y el fósforo. Entonces, más bien en este caso, no es deseable eliminar el fósforo y el nitrógeno, que de otra manera tiene un costo alto más bien de tratamiento para poder ser reducidos y eliminados. Al igual que el alcantarillado condominial, lo importante es la gestión. Si no tenemos buenos modelos de gestión y no se hace una buena gestión de estos sistemas, entonces no son sostenibles en el tiempo. Entonces, de la mano con la ingeniería, tenemos que preocuparnos de que estos sistemas sean bien gestionados. Y lo que nosotros proponemos es un modelo de gestión que lo hemos venido a llamar un modelo de gestión funcional. Quiere decir que no definimos quién tiene que manejar la planta, no decimos tiene que ser privado, tiene que ser público, tiene que ser comunitario, sino que más bien hacemos énfasis en las tres funciones clave que se deben cumplir. La primera función es una función de propiedad. Esto lo debe realizar el dueño de la infraestructura o del servicio. Tiene que haber un dueño. Muchas veces las plantas son construidas por alguien y se las abandona y no tienen un dueño, se quedan como plantas huérfanas. Ese propietario tiene que encargarse de que el servicio sea apropiado y funcione en el tiempo. Puede subcontratar a un operador, que es la segunda función, la función de operación y mantenimiento, y tiene que haber una tercera función de servicio técnico. En el caso de las plantas grandes, normalmente esas tres funciones
se concentran en un mismo actor. Puede ser la empresa de agua, por ejemplo, que sea el dueño, sea el operador y el servicio técnico. Pero cuando descentralizamos y tenemos muchas plantas, entonces puede ser conveniente subcontratar tareas de operación y mantenimiento o de servicio técnico a empresas especializadas que van a manejar muchas de estas plantas, en lugar de que cada comunidad o cada servicio tenga que tener su propio ingeniero, su propio laboratorio, su propio personal técnico, etcétera, que incrementa los costos y que en el caso de las plantas grandes tiene sentido, pero en el caso de las plantas chicas no tiene sentido. Más bien deberíamos centralizar esas funciones en una entidad que maneje muchas plantas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. De esa manera se puede construir una economía de escala manejando muchas plantas pequeñas. Entonces, a tiempo de hacer la gestión de estas plantas, es muy importante el servicio técnico para que se haga el seguimiento de la eficiencia de la planta, se solucionen problemas técnicos, ampliaciones, etc. Estas plantas también pueden crecer de manera modular. Y ahí es cuando podemos aprovechar de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso estamos monitoreando nuestras plantas online, donde podemos ver cada arranque de la bomba, cada pico de caudal, si están funcionando los equipos, si había algún problema, una alarma, etcétera, que puede llegar al celular del operador o a un centro, digamos, de monitoreo. Entonces, estas facilidades que no existían antes, ahora son de bajo costo y pueden ser aprovechadas. Para terminar, tengo 4 conclusiones que quisiera dejar al grupo para posterior discusión y como lecciones aprendidas. Número 1, el tratamiento descentralizado de aguas residuales es apropiado para responder de manera rápida al crecimiento desordenado y poco planificado de las zonas de expansión urbana. Segundo, el sistema de tratamiento descentralizado no reemplaza a los sistemas de tratamiento centralizado. No digo que el sistema descentralizado sea bueno y el centralizado sea malo, todo lo contrario, es complementario, ¿no? Una ciudad grande va a necesitar una gran planta para las áreas de mayor densidad poblacional, pero a medida que crece la ciudad puede beneficiarse de otras plantas complementarias en las zonas en las que se dificulta conectar a un tratamiento centralizado. El tipo de tecnología utilizada y el modelo de gestión son aspectos clave para la provisión de un buen servicio y la sostenibilidad en el tiempo. Finalmente, el enfoque de tratamiento descentralizado nos va a facilitar las posibilidades de cierre de ciclo del agua y de los nutrientes. Les voy a dejar unos links, algunos recursos que pueden utilizar. El primero es el método de cálculo de costo anual equivalente, que es muy sencillo y que se los he mostrado en la presentación. La segunda es un link a una herramienta que hemos desarrollado con el Banco Mundial para hacer el costeo bajo el método que les he explicado, pero no solo de la planta de tratamiento, sino de todo el sistema de saneamiento. Entonces ahí se puede combinar un alcantarillado tradicional con las plantas descentralizadas, o se puede comparar el alcantarillado condominial con la planta descentralizada, etcétera, ¿no? Entonces, o sistemas in situ también, como los baños ecológicos secos, que ya nos van a presentar a continuación. Entonces, esta herramienta puede ser muy útil a tiempo de comparar costos de toda la cadena de saneamiento, no solamente de un componente. A fin de año, la primera semana de diciembre, va a haber una conferencia especializada en Australia que promete ser muy interesante. Es la 16ª ya conferencia de este tipo. Es para sistemas pequeños entre 1,000 y 100,000 habitantes. Y bueno, 2 publicaciones más que pueden ser de su interés. Con eso les doy muchas gracias por su atención y espero que después podamos tener una discusión interesante. Saludos a Susana y a todos los amigos. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Vamos un poquito con el tiempo un poquito ajustado. Voy a pasar rápidamente a la tercera presentación y última presentación. Estamos recibiendo bastantes preguntas en el chat y me gustaría ver si podemos al menos disponer de 10 o 15 minutos para
responder esas preguntas. Voy a darle la palabra directamente al tercer presentador del webinar de hoy. Y la tercera experiencia es una experiencia de una entidad llamada Xrunner. Presenta a su gerente general Raúl Briceño. Xrunner comenzó en 2012 a trabajar con un sistema baño ecológico seco, un modelo de saneamiento en contenedor y tiene ya en torno a 4.000 clientes. Nos lo cuenta Raúl. Raúl, si te pediría que nos ajustemos un poquito al tiempo para poder disponer al menos de 10-15 minutos para atender algunas de las preguntas que hemos recibido. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco sobre la experiencia que ha tenido Xrunner desde el 2012, trabajando en zonas periurbanas de Lima con un modelo de saneamiento alternativo. Voy a compartir la presentación en estos momentos. Entonces, soy Raúl Briceño, el gerente general de Xrunner. Nosotros nos enfocamos en brindarle soluciones de saneamiento alternativo a las zonas periurbanas de Lima. La misión de la organización es resolver la problemática de saneamiento periurbana a través de la provisión de un servicio diferente y sostenible. Como mencionó Gustavo, las zonas periurbanas en ciudades en crecimiento enfrentan muchísimos desafíos, no tienen acceso a servicios básicos, tienen una tasa de crecimiento bastante alta, están bastante marginalizadas de las otras partes de la ciudad y tienen muy poca intervención por parte del Estado. Y esa es una de las razones principales por las cuales todavía en Lima hay 900.000 personas, principalmente en las periferias de la ciudad, que no están conectados al alcantarillado y tienen que utilizar soluciones que no están muy bien implementadas como silos o alternativas parecidas. Entonces esa es una foto de donde nosotros desarrollamos el proyecto. Es Pamplona Alta, está en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima. Es uno de los distritos más grandes del sur de Lima. Y como ven, hay una población bastante grande y con casas bastante densificadas y con poco progreso en cuanto a infraestructura básica. La manera como nosotros solucionamos esta problemática de saneamiento es a través de un servicio que nos aseguramos que se adapte a los retos sociales y ambientales de estas zonas periurbanas. Nuestro servicio tiene 5 componentes principales. El primer componente es este inodoro seco. Es un inodoro seco que tiene una tecnología que separa las heces de la orina y lo instalamos en la casa de los hogares que quieren ser parte del proyecto y que quieren tener el servicio que nosotros brindamos. Para explicar acerca de los beneficios de nuestro servicio, nosotros generamos campañas en la zona, colaboramos con ONGs locales, con líderes comunitarios locales y con muchas mujeres de influencia en la zona. Generamos campañas acerca de la importancia de saneamiento, la importancia de temas relacionados a agua, higiene, mostramos el inodoro y somos bastante transparentes con cómo funciona todo el sistema y nos apoyamos muchísimo de nuestros usuarios que siempre dan testimonio acerca de cuáles son los beneficios, qué les ha funcionado, qué quisieran que mejorara y por qué es que siguen apostando por nuestro servicio. Una vez que identificamos a las personas que quieren ser parte de esto, nosotros instalamos este inodoro seco en casa. Y parte de la instalación también incluye un entrenamiento y una capacitación sobre cómo utilizarlo, cómo lavarlo y cómo asegurarse de que todo funcione de manera correcta a partir de ese momento. Y luego viene una de las partes más importantes de nuestro sistema, que es la recolección. Una vez a la semana nosotros pasamos por puntos específicos de cada comunidad y recogemos los residuos que las familias han acumulado dentro del inodoro. Ahorita ya tenemos 5 rutas a la semana, estamos recogiendo aproximadamente a 170 hogares por día, y durante la recolección nosotros también entregamos los materiales necesarios para las familias para que utilicen el inodoro, que es básicamente el aserrín, que es el material principal con el cual
las familias aseguran un secado más rápido de las heces para evitar el mal olor y los mosquitos, y luego nosotros una semana después nos llevamos ese contenedor con los residuos que han acumulado. Esta también es otra foto de la recolección en una zona bastante alta de Villa María. Y estas son fotos de cómo es que se realiza la recolección día a día. Nuestros usuarios tienen claro qué día pasamos por cada punto de la comunidad, a qué hora, y respetamos muchísimo los horarios para que toda esta dinámica conjunto con los usuarios funcione. Y parte importante de lo que nos aseguramos es de que la experiencia del usuario respecto al inodoro en casa y respecto al servicio de recolección sea la mejor. Y la única forma de garantizar eso es monitoreando activamente esta experiencia semana tras semana. Entonces hemos creado todo un área de atención al cliente, donde brindamos este servicio de atención al cliente y semana tras semana hacemos visitas en campo, llamadas aleatorias, cada 2 meses hacemos focus groups, utilizamos bastante canal de mensaje de texto masivo y nos aseguramos con cada uno de los usuarios que la experiencia sea la mejor, y si es que hay algo que mejorar, mandamos a un equipo de atención al cliente para que vaya a las casas y arregle el problema. Por todo este sistema, por el inodoro seco instalado en casa, la capacitación, el recojo semanal, la entrega de materiales semanales y todo el servicio de atención al cliente, nosotros cobramos 39 soles mensuales a la familia, que son aproximadamente entre 11.5 y 12 dólares. Algo interesante es que las familias pagan este servicio postpago, luego de recibirlo todo el mes, tienen la primera semana del siguiente mes para hacer el pago, y lo hacen a través de Agentes BCP, que es el banco más grande que tenemos en el Perú, y muchos de estos agentes BCP funcionan en tiendas bastante chicas en la zona, y los usuarios tienen un código único de usuario, y nosotros tenemos un código único de empresa, y con esos 2 códigos se acercan al finalizar el mes y realizan el depósito de los 39 soles mensuales. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta la fecha? Son 4.000 personas en estas comunidades del sur de Lima que se benefician de nuestro sistema a diario. Estas 4.000 personas están distribuidas en aproximadamente 800 hogares que pagan mensualmente por el servicio a través de estos agentes BCP de la zona. Hemos retirado más de 1.000 toneladas de heces de las comunidades que, si no fuera por nosotros, hoy estarían dentro de las comunidades y dentro de las casas acumulándose debido al uso de silos. Estamos hoy presentes en más de 150 comunidades, y los últimos 4 años hemos tenido un ratio de satisfacción promedio del 92%. Al finalizar el año, hacemos toda esta encuesta de satisfacción y hacemos muchísimos focus groups para identificar puntos de mejora, y medimos qué tan satisfecho está el usuario respecto a nuestro servicio de atención al cliente, respecto al uso del inodoro y respecto al servicio de recolección. Y hoy estamos recaudando aproximadamente $12.000 anuales a través del ingreso de la cuota de los usuarios. Y hemos llegado al punto donde estamos logrando cubrir todos los costos operativos del sistema con esta cuota de 39 soles mensuales de los usuarios. Ahorita quiero hablar de algunos puntos muy importantes para nosotros que creemos que han hecho que el modelo sea exitoso y de que 4.000 personas estén satisfechas y estén utilizando nuestro sistema a diario. El primero es este pago mensual. El pago mensual es clave, no solamente porque nos permite mantener y sustentar la parte operativa del proyecto, sino porque le da una voz a los usuarios. Al pagar estos 12 dólares mensuales, nos demandan ciertos estándares de calidad que nosotros tenemos que cumplir por contrato, y porque eso es lo que nosotros hemos dicho que vamos a estar proveyendo al momento de la instalación. Y es un punto importante también porque en un sector tan informal
Es una manera de comenzar a familiarizar con estos hogares al sector formal y al sector bancario a través del pago de agentes BCP, a través de la firma de contratos, a través de la entrega de boletas mensuales. Entonces esto es algo que nos ha funcionado muchísimo en las comunidades. Otro punto muy importante del modelo ha sido el servicio de atención al cliente. Este monitoreo activo constante nos permite identificar constantemente puntos de mejora y garantizar la mejor experiencia por parte del usuario. No solamente lo realizamos activamente, sino que también hemos establecido un centro de atención al cliente en la mitad de Pamplona, donde los usuarios de lunes a sábado pueden acercarse en cualquier momento del día para resolver dudas o para coordinar un servicio de atención al cliente. Es este equipo también el que se encarga de monitorear que tengamos pagos puntuales y tratamos de evitar a toda costa que los usuarios se endeuden. Entonces, básicamente lo que hacemos es, comenzamos a mandar alertas si es que durante la semana que el usuario tenía que pagar los 39 soles no los pagó, mandamos una segunda alerta en la segunda semana, y luego comenzamos con llamadas y con visitas, y si es que el usuario no ha logrado pagar, en lugar de simplemente correr con el servicio y correr con el monto que nos debe, simplemente suspendemos el servicio, lo ponemos en pausa hasta negociar un acuerdo de pago con el usuario para luego seguir proveyéndole el servicio el mes siguiente. Otro punto importante es este enfoque centrado en el usuario. Es muy importante saber de que todas las decisiones que se toman y todos los procesos detrás del modelo están enfocados en el usuario y están hechos para adaptarse al contexto. Desde el 2012, nuestro sistema y nuestro modelo ha ido iterando de manera constante, justamente también porque desde el 2012 hasta este momento, la zona y este contexto periurbano ha cambiado de manera dinámica. Y era una necesidad que nuestro modelo vaya cambiando a la par que el contexto también iba cambiando. Entonces, hemos tenido bastantes mejoras respecto al servicio de recolección, respecto al modelo del inodoro, respecto a todo el servicio de atención al cliente, y esto es una de las cosas que nos ha mantenido, ha hecho que nuestro modelo se adapte constantemente y funcione, ¿no?, para los usuarios. Y el último punto, y que podría ser uno de los más interesantes y de los más importantes, es de que dentro del equipo, tenemos 7 personas que son usuarios nuestros de la zona. Parte de este equipo que es usuario también está dentro del servicio de recolección, conoce muy bien los desafíos del contexto, conoce muy bien las rutas, conoce muy bien la dinámica de trabajo y el ritmo de vida de las familias de la zona, y la otra parte del equipo también está en todo el área de atención al cliente. Entonces, constantemente tener como parte de nuestro equipo fijo a personas que también son usuarias, muestran muchísimo la valoración que le dan al servicio y a los beneficios que les estamos brindando, y también nos permiten validar ciertas decisiones o ciertos procesos con ellos, porque no hay mejor validación para saber si algo va a funcionar o no que los mismos usuarios. Entonces, esto es algo muy importante que hemos logrado y que ha hecho el servicio exitoso. Y para cerrar la parte de nuestra organización, quiero mostrarles 3 principales desafíos que tenemos a la fecha. El primero es de que, a pesar de que podemos cubrir los costos operativos con la cuota mensual de los usuarios, todavía necesitamos financiamiento externo para generar mayor escalamiento. Y esto es todo un reto porque no es tan fácil encontrar este apoyo financiero. Creo que nuestro mayor aliado durante los últimos 4 años ha sido el programa Grand Challenges Canadá del gobierno de Canadá, que justamente nos ha apoyado para comenzar con la iteración del modelo y para seguir avanzando en el escalamiento del mismo. Otro gran desafío que tenemos es que no hemos logrado colaborar con el Estado para escalar la solución y para generar nuevos pilotos en nuevas zonas de Lima. Nosotros quisiéramos escalar mucho más rápido y comenzar a generar pilotos en Lima Norte, en Lima y en otras comunidades de Lima, y tal vez también en otras ciudades del país.
pero de hecho tenemos una limitante financiera y una limitante operativa, ¿no? Entonces, consideramos que colaborar con el sector público es clave, no solamente para escalar, sino para generar nuevos pilotos juntos y tratar de empujar este nuevo enfoque de saneamiento que no utiliza agua y que puede resolver de manera mucho más inmediata y menos costosa esta brecha que existe en las grandes ciudades del país. Y por último, es de que en un inicio, durante los primeros 6 años del proyecto, nosotros tratábamos el 100% de las excretas que recogíamos y las convertíamos en compost. Sin embargo, poco a poco todo este proceso se fue complicando porque no lográbamos encontrar un mercado donde comercializar este compost, y poco a poco todos los costos relacionados a este proceso se convirtieron en costos hundidos porque no lográbamos tener ningún ingreso proveniente del producto resultante, ¿no? Del tratamiento. Entonces, una de las cosas que estamos planeando es de que durante el 2020 vamos a alocar más esfuerzos y más dinero a investigar otro tipo de alternativas de tratamiento que den con un producto que pueda ser más fácil de comercializar para también tener un ingreso por ahí y que eso ayude también al escalamiento del proyecto. Y obviamente una de las cosas que más queremos es de que nuestro sistema sea un sistema que cierre el círculo de sostenibilidad. Entonces la parte del tratamiento es muy importante para nosotros y ya tenemos un plan de cómo albergarlo durante el 2020. Y simplemente quiero terminar comentándoles acerca del Container-Based Sanitation, que es el enfoque de saneamiento que nosotros implementamos, ¿no? Que es un modelo de saneamiento basado en contenedores. Esta es una cita de un reporte que salió sobre Container-Based Sanitation del Banco Mundial a principios de este año, donde más o menos se define cómo es que se implementa este servicio. Y algo muy interesante es de que identifica que el Container-Based Sanitation está emergiendo como una solución viable y de bajo costo, que realmente se adapta a los contextos periurbanos de bajos ingresos. Y está demostrando a través de varios proyectos alrededor del mundo que es bastante costo eficiente y es bastante accesible para esta población. La cadena de valor a grandes rasgos de los modelos de Container-Based Sanitation son estas: es el contenimiento de los residuos a través de estos inodoros secos y de los contenedores dentro de los inodoros secos, la parte del transporte de estos residuos que se hace en los contenedores y luego a través de un servicio de recolección, y todo el tratamiento y reuso de los mismos si es que hay una oportunidad de hacerlo, ¿no? Y los principales beneficios de nuestro modelo y de otros modelos de Container-Based Sanitation son básicamente estos, ¿no? La implementación bastante rápida. Nosotros, si hay una familia que esté interesada, nos demoramos unas 3 horas en instalarlo, no necesitas invertir en infraestructura, y al día siguiente la familia ya está lista para utilizarlo y ya está recibiendo el servicio de recolección. Entonces, de pasar de no tener una solución a tener una solución es simplemente en cuestión de horas o de días. Entonces es bastante rápido y necesitas una inversión inicial bastante baja para proveer este servicio. Se puede desinstalar también de manera bastante rápida y no utiliza agua, ¿no? Esto es bastante importante, sobre todo en ciudades como Lima, que enfrentan una escasez de agua, y todo esto hace que se adapte bastante rápido al contexto urbano marginal. Y por último, si están más interesados en saber sobre el Container-Based Sanitation, los invito a revisar la página del Container-Based Sanitation Alliance. Es una alianza que nosotros creamos junto con otras 5 organizaciones alrededor del mundo: Sanergy Sanivation en Kenia, Clean Team en Ghana, Soil en Haití y Luwat en Madagascar. Nosotros como alianza lo que tratamos de hacer es demostrar el potencial de este enfoque en contextos periurbanos, y también tratar de demostrar sobre todo el potencial que tiene esto si es que se llega a escalar, y cómo es que este enfoque puede ser parte de una colaboración mucho más grande
con el sector público en estos diferentes contextos. Si alguien está yendo al World Water Week en Estocolmo en agosto, vamos a tener un panel el día miércoles acerca de Container-Based Sanitation y cómo es que este servicio es costo eficiente en comparación con otras alternativas de saneamiento también que se dan en estos contextos. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar y nada, los dejo para seguir, me parece, con las preguntas, ¿no? Acerca de las 3 exposiciones. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl, por un modelo súper interesante y la verdad que está empezando a tener muy buenos resultados. Si les parece, vamos a pasar a una ronda de preguntas, 10 minutos. Vamos a hacer un par de preguntas rápidas para cada expositor y posteriormente nos vamos a hacer un poquito más de tiempo de lo que estaba planificado, pero creemos que merece la pena al menos responder alguna de las preguntas que se han realizado. Si les parece, voy a empezar por Raúl, directamente por el último presentador, y ha habido varias preguntas relacionadas con el costo del inodoro en sí, el costo del sistema, también de la recolección, cuáles son los costos específicos tanto del sistema como del sistema de recolección. Y también hay preguntas en relación a cuál es el tratamiento del material recolectado, incluyendo tanto la orina como la excreta. Un poquito sabe conocer más cuál es el tratamiento que se hizo. Si nos puedes contestar en menos de 2 minutos, Raúl, te lo agradeceríamos mucho. Gracias. Sí, sobre los costos, ahorita todos los costos relacionados a proveer el servicio están costando $12 por hogar. Hemos llegado al punto en que cuesten $12 por hogar. Hemos ya alcanzado el costo de equilibrio, el punto de equilibrio operativo, y todo usuario por encima de estos 800 ya nos va a dar un excedente como para poder invertirlo en el escalamiento. Y el costo del inodoro varía muchísimo. Nosotros fabricábamos en un inicio los inodoros aquí y nos costaba aproximadamente $120 fabricar cada uno de los inodoros. Y luego, en realidad, cerramos una alianza con Separate, que es un fabricante de inodoros secos que se encuentra en Suecia y que le provee inodoros secos a muchas casas de campo en toda la zona nórdica de Europa. Y ellos nos lo dan a precio-costo, que en verdad yo no puedo decir el precio por tema de confidencialidad, pero es bastante más bajo. Pero con la experiencia de las otras organizaciones de la alianza, que las otras 5 organizaciones sí fabrican sus propios inodoros secos, hay algunos inodoros secos que están costando $25-30 la fabricación, hasta otros que están costando $80-90 la fabricación. Y todo depende el contexto, y todo depende también del cliente final, ¿no? En algunos contextos, un inodoro bastante básico que se parece de la orina funciona, y en otros contextos las familias sí quieren invertir en algo mucho más aspiracional y que sea mucho más cómodo y estéticamente agradable. Entonces, por ahí varía muchísimo dependiendo de la fabricación y del diseño y de lo que se le quiere ofrecer al cliente final. Y sobre el tratamiento, en un inicio nosotros tratábamos el 100% de las heces y las convertíamos en compost, y este compost no lo lográbamos vender, pero colaborábamos con ONGs locales que estaban en proyectos de generar parques o generar espacios recreacionales, y les donábamos básicamente nuestro compost, porque también eran ONGs, les donábamos nuestro compost, y con esto comenzaban a implementar estos proyectos de espacios recreativos y espacios verdes en las zonas periurbanas donde nosotros también implementábamos los proyectos. Entonces era bastante bonito ver cómo en verdad se daba todo el círculo, ¿no? de sostenibilidad, y al final esos residuos que nosotros recogíamos terminaban reinsertándose en la ciudad, generando espacios verdes.
Hoy no lo estamos haciendo y estamos solo compostando una muy pequeña parte y estamos tratando de ver qué otros procesos de tratamiento podemos hacer, pero también nuevamente yendo a la experiencia de otros organizaciones de la Alianza. Algunos crean biochar, otros crean compost, y es más, hay una experiencia muy interesante de Sanergy que está haciendo un tratamiento con moscas, no sé muy bien cuál es la denominación en español, pero se llama Black Soldier Flies, y están haciendo crianza de Black Soldier Flies a través de los residuos que recolectan y luego generando proteína animal como resultado de esto. Entonces, creo que hay bastante espacio para innovar en cuanto al tratamiento, porque se le puede dar reuso a este residuo de diversas maneras, ¿no? Creo que me pasé. Perfecto, sí, no, perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Y las siguientes preguntas las vamos a dirigir a Gustavo. Vamos del final hacia el principio, y hemos recibido bastantes preguntas para la presentación. Nos enfocan sobre todo en temas técnicos, tales como el tamaño promedio de las plantas, de las PETAR descentralizadas que Gustavo ha presentado, también ese caudal mínimo, y un poquito ha habido preguntas también en relación a los huevos de germitos, y se tratan, este tipo de sistemas los tratan. Y luego hay varias preguntas relacionadas con el tema de gestión, sobre todo en relación si se permite en la legislación la descentralización de esta gestión del tratamiento, y cuál es el modelo de gestión para este tipo de sistemas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Celia. Voy a tratar de ser breve en las respuestas. Son preguntas muy interesantes. Respecto al tamaño, ¿se puede hacer una planta para una sola casa también? ¿No es cierto? Esa sería la descentralización al extremo, o sea que no hay un caudal mínimo, digamos. En lo que nos hemos enfocado nosotros y la experiencia que tenemos es entre nuestra expertise, digamos, entre 1.000 y 100.000 habitantes. Entonces, preguntaban, por ejemplo, si puede atender una microcuenca. Perfectamente, ¿no? Si la microcuenca tiene hasta 100.000 habitantes, es más o menos el tamaño que estamos trabajando. O también se puede hacer varias plantas en una misma microcuenca, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Pero no hay un límite ni inferior ni superior para el tamaño de las plantas de tratamiento. Después preguntaban cómo es el tren de tratamiento, ¿no? Estoy pegando en el chat para todos un link a unos videos que tenemos de unas animaciones en video donde se puede ver el tren de tratamiento descrito a detalle. Básicamente tenemos primero un pretratamiento que elimina todos los sólidos mayores, en algunos casos mayores a 1,5 milímetros, normalmente mayores a 3 milímetros. Luego de ese pretratamiento hemos estado utilizando reactores anaerobios de flujo ascendente, luego humedales artificiales, tanto verticales, horizontales, o también lodos activos. Entonces, nuestras plantas no tienen una tecnología única, ni tampoco un solo tren de tratamiento, sino que se diseña dependiendo de las necesidades locales de cada proyecto. Han preguntado sobre desinfección. Ese tema es muy interesante porque como nosotros enfocamos el tratamiento de las aguas residuales al reuso, entonces depende cuál va a ser el destino final. Si con las aguas tratadas se va a hacer forestación, por ejemplo, entonces no tiene sentido el hacer una desinfección. O también podemos utilizar un enfoque de barreras múltiples cuando se va a regar, por ejemplo, se hace un riego restringido para tallo alto, maíz, trigo, alfalfa, etc. Entonces, en ese caso, no es necesario un proceso de desinfección. Es distinto el caso cuando se va a descargar un cuerpo de agua donde va a haber gente, o se va a descargar para riego de lechugas, por ejemplo, hortalizas, tomates. En ese caso, sí tiene que haber un paso de desinfección. Hemos utilizado cloro y estamos experimentando con rayos ultravioleta, pero cuando es necesario se pone ese paso adicional de desinfección. Eso en cuanto a las preguntas técnicas. En cuanto a las preguntas de gestión,
preguntaban cuál es la relación de costo de PETAR gestionadas por empresa versus municipio. Bueno, Agua Tuya no es dueño de las plantas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con plantas municipales, plantas de cooperativas de agua y plantas comunitarias. Esos son los tres modelos, digamos, que hemos trabajado. Entonces, en esos casos, la mayor parte de los casos es el municipio, es el que es dueño del servicio de la infraestructura y básicamente ese municipio subcontrata de manera opcional y totalmente libre a Agua Tuya o a otra institución para que le operen las plantas, siempre y cuando ese municipio no tenga los ingenieros, los recursos, las competencias suficientes, pero en caso de que el municipio tenga su plantel técnico, entonces ellos hacen toda la operación, mantenimiento, servicio técnico, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que Agua Tuya opere o brinde servicio técnico a estas plantas es simplemente una opción. Eso preguntan si la legislación boliviana lo permite. Sí, por supuesto que sí. La legislación boliviana no permite la privatización del agua. En otras palabras, una empresa privada con fines de lucro no puede ser dueño de un servicio de agua. En este caso, normalmente son los municipios que son dueños del sistema de alcantarillado, dueños de la planta, simplemente contratan una subactividad, que sería en este caso la operación de una planta, como quien subcontrata cualquier otro servicio, el jardinero que corta las plantas o el productor que provee los alimentos para el desayuno escolar o lo que sea, no simplemente subcontratar un servicio, pero siguen siendo servicios públicos municipales, de cooperativas o servicios comunitarios. Sí, creo que con eso he contestado todas las preguntas. En todo caso, los invito a entrar también. Tenemos un canal de YouTube, que es youtube.com/aguatuya. También les voy a pegar el link ahí. Ahí tenemos una serie de videos. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Y las últimas preguntas serían para Deise. En este caso, muchas de las preguntas se han centrado en el modelo de gestión del sistema condominial. Si son empresas descentralizadas, ¿qué tipo de modelos de gestión tiene el sistema condominial? Hay también una pregunta indicando cuál es el mayor éxito, cuál ha sido la experiencia exitosa mayor de las soluciones condominiales actualmente supongo que en la región, aunque puede ser también globalmente, aunque el condominial ha tenido sobre todo aplicación en Latinoamérica. Y una tercera pregunta en relación a la aplicación de desarrollo comunitario dentro de los proyectos. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, hay una pregunta en concreto para Bolivia, si el alcantarillado y sistema de agua condominial está reglamentado y aplicado en Bolivia. Ok, Célia, muchas gracias. Mira, en relación a la gestión, es el punto principal del modelo condominial es el modelo de gestión. Y al depender de quién va a hacer la implantación, la operación, si es la misma empresa, la empresa tiene que tener claro su papel y de los usuarios para que ao largo del proceso de implantación se haga una discusión en las reuniones condominiales, una presentación del papel de cada uno, de la empresa que está implantando el sistema y va a operar, o si fuera, por ejemplo, la municipalidad que haga con recurso externo, una plata, inversões com platas externas, custos externos, e depois vai passar para a companhia, a empresa que opera. Então, todo este modelo de gestão de implantação de operação tem que estar acordado, pactuado com os usuários, porque as reuniões condominiais são justamente para discutir
la recolección de la manzana o de lo conjunto de casas y también para quien va a hacer toda la implantación y después la operación. Hubo el pasado, la experiencia en Brasilia es una de las experiencias hoy más exitosas. Es una ciudad que es cerca de la región central de Brasilia, el Plan Piloto, donde los usuarios construyeron sus ramales con acompañamiento técnico de la empresa que implantó y operó el sistema, que es CAESB. En Salvador, hubo otra experiencia donde los usuarios quedaron responsables por la manutención de los ramales de fundo de lote, que están en el interior de los lotes. Pero esa experiencia no funcionó. Entonces, hoy, en general, cuando el sistema es implantado, la gestión de implantación viene del recurso de la empresa que está haciendo las inversiones y la operación también. Y en estas discusiones con los usuarios, hay un entendimiento de cuánto se va a ser pago por la tarifa. La Compesa, por ejemplo, cobra 100% de la tarifa de agua. En Salvador, es 80%. Entonces, es importante que en la reunión condominial quede muy claro para los usuarios toda la responsabilidad de la implantación, operación, tarifa, cuál es el papel de ellos y de la empresa. Eso es un punto. Y ese trabajo social de traer los usuarios para el sistema, de hecho adherir al sistema, hay también un desarrollo comunitario. Hay un cambio de comportamiento. Por ejemplo, el trabajo de Tacaimbó, hacíamos un trabajo de generación de renda. No solamente la población poder trabajar en la obra, pero estimular a gente a hacer algún trabajo que tenga una relación con su mejora de calidad de vida. En general, los contratos con los términos de referencia hacen un abordaje no mucho grande, pero de estímulo para generación de renta. Entonces, esto es posible, es importante, hay espacio para hacer un trabajo de desarrollo comunitario. Las dos experiencias exitosas son grandes porque son dos regiones de casi 3 millones de habitantes, es Brasilia y Salvador. Y es interesante conocer las dos porque tiene características muy distintas. La forma de ocupación, de renda de las dos ciudades son bastante distintas. Salvador es una ciudad, como hablé, que tiene una área urbana ordenada, pero tiene también muy grande espacios muy lejos de la parte más central y muy densos, muy desordenados. Ya Brasilia, apesar de ter renda baja, mas a urbanização é mais ordenada. E cada empresa tem seu modelo de operação. E como essas empresas, antes da chegada do sistema condominial, que já tem quase 30 anos em cada uma delas, existia já sistema convencional. Então, a mesma empresa opera os dois sistemas. É o contrato que Condomínio Diagonal teve de 2016 a 2019 com a BID para promover e difundir o sistema condominial em América Latina. Hicimos um estudo comparativo da operação do sistema condominial e convencional
em um mesmo sítio. E as duas regiões que adotamos como parâmetros, dados para o estudo, foi justamente 3 localidades em Brasília e 3 localidades em Salvador. Então, é importante essa comparação, pero a mesma empresa respondeu a uma série de encuestas, os usuários também, de se há uma distinção entre os dois sistemas. Estamos agora finalizando esse estudo que eu creio que o BID vai divulgar, que sempre teníamos mais estudo da implantação, que realmente chega ao resultado que é muito mais barato, menos custoso, muito mais barato, pero na operação teníamos déficit de comparação. E por final, em relação à Bolívia, eu creio que ao sistema de água não creio que não há experiência. Em Brasil, a condomínio operou o sistema de água em uma cidade chamada Paraopebas, no norte do país, e também implantou o sistema de água em algumas favelas do Rio de Janeiro. Pero, como a empresa de Rio de Janeiro, a SEDAI, não conseguiu fazer um trabalho, porque há que ter o trabalho de continuação, de garantizar que o usuário receba a água, garantizar que o usuário utilize o sistema de forma correta. Então, é um trabalho de mudança de comportamento que não se encerra na obra, porque saneamento tem que ser feito com as pessoas, não para as pessoas. E as empresas estão entendendo que vão ter menos problema de operação se estruturar com um trabalho desde capacitar os operadores a falar com a gente, sem necessariamente ter uma pessoa, uma equipe junto, constantemente social. Então, pero tem que ter um apoio social para que as coisas funcionem. Então, eu creio que rapidamente, pelo avançar da hora, estou à disposição para complementar mais informações. Temos muitos detalhes, tem meus contatos e estamos agora trabalhando muito com ensinar as pessoas a fazerem os projetos, a concepção e a implantação do sistema. Isto foi feito através de cursos avançados, com o trabalho do BID, presencial e à distância, por uma plataforma de ensinança. E depois de cerrado o trabalho do BID, condomínio quer continuar essa promoção de enseñanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daisy. Vamos a el resto de preguntas, aunque yo creo que han quedado casi todas respondidas, pero revisaremos el chat y el resto de preguntas vamos a verlas en el foro que lo vamos a abrir en la plataforma de Susana y así pueden ser respondidas por los presentadores y a través de la red. Con esto estaríamos cerrando un poquito las presentaciones de estos casos de estudio que, como hablábamos al principio del webinar, tienen ese enfoque de cómo dar servicios de saneamiento, sobre todo a zonas periurbanas, pero yo creo que las tres enmarcan, tienen un foco en poblaciones vulnerables, dando esa prioridad y esa atención para incrementar el acceso a los servicios de saneamiento para estas poblaciones específicamente. También tienen un foco de protección de la cuenca urbana, que es un tema
bien importante a nivel medioambiental y también de salud, ¿no? Y de desarrollo social y económico, y también promueven la innovación tecnológica y también la innovación en modelos de gestión, en modelos de intervención y también en esa complementariedad con el enfoque social, ¿no? Con todo el trabajo social que los servicios de saneamiento deben llevar acompañados. Ha sido 3 experiencias muy, creo que exitosas y muy identificativas de la región y que pueden servir y apoyar y contribuir para alcanzar la universalización de los servicios y esos ODS que tenemos ya casi encima. Y les agradezco muchísimo a todos su participación y en concreto a la red Susana y a su capítulo latinoamericano por haber organizado este primer webinar en nombre de la red y la verdad que desde el BID estamos muy contentos por contribuir y poder apoyar un poquito a todas estas actividades que la red va a estar organizando. Sin más, le paso la palabra a Lourdes para que dé algunas indicaciones más en relación un poquito a cómo hacer seguimiento a las presentaciones que se han dado aquí. Muchas gracias a todos. Lourdes. Gracias, Celia, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la participación de todos en nuestro primer webinar, que, bueno, como Susana Latinoamérica es en español, ¿no? Realmente buscamos compartir todo este conocimiento, toda la experiencia en saneamiento que tenemos en nuestra región, para que juntos podamos seguir avanzando en el acceso al saneamiento sin dejar nadie atrás. Y pues quiero agradecer realmente profundamente a nuestros panelistas de lujo y a nuestra moderadora por el tiempo y por compartir su conocimiento con todos nosotros, ¿no? Ahora sí los invito a continuar con esta discusión que está muy buena en nuestro foro. Así que los que no están registrados en Susana, los invito a que se registren y participen del foro con la temática saneamiento básico para zonas periurbanas con enfoque de reuso, y ahí vamos a poder realmente completar algunas preguntas que no hayan sido bien aclaradas, así que los espero a todos. Gracias por su participación y hasta el siguiente webinar.